Derecho que el hombre pide, derecho que la vida da, libertad de conciencia, libertad de expresión, porque no dicen la verdad en los medios de comunicación. Quiero ya romper cadenas, quiero ya volar, y con mis ideales quiero a mi hermano ayudar, porque yo creo en el amor, la justicia y la libertad. Verdadera libertad, la del hombre y su totalidad, sin condicionamientos que limiten su pensar, en contra de malos gobiernos y de la enajenación social. Quiero ya romper cadenas, quiero ya volar, ideales quiero a mi hermano ayudar, porque yo creo en el amor, la justicia y la libertad. Libertad. Que el hombre pide, verdadera libertad. Quiero ya romper cadenas, quiero ya volar, y con mis ideales quiero a mi hermano ayudar, porque yo creo en el amor, la justicia y la libertad. 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 Hola, hola, aquí tenemos el cartel, tenemos invitadas de lujo, la maestra en antropología, nuestra querida Ariadna Medina. Ella es vecina, hermana, y bueno, ahorita vamos a platicar con ella. Tuve oportunidad, ahorita voy a quitar el cartel, producción, cartel, quiero verme. Aquí estoy. ¿Cómo está la banda? Compartan. Hoy tenemos un programa de lujo con Ariadna Medina. Y bueno, tuve oportunidad de escuchar una conferencia de ella en un seminario sobre el metal en México, organizado en el Instituto Politécnico Nacional. Estaba ahí Radio Politécnico Nacional. La verdad me gustó mucho, me impresionó. Tiene un trabajo muy interesante, pero no les adelanto. Compartan, porque la charla de hoy está de lujo. Y vamos muy rápido con el cartel, porque tenemos ya en sala de espera a nuestra invitada de lujo. Hoy, 23 de abril, Día del Libro. ¡Felicidades! Coménteme sus libros favoritos ahí en la página
estamos ahí viendo cuáles son los libros que ha leído la banda rockera de Dunami Rock. Y bueno, felicidades a todos los que les gusta la lectura. Charlie Bostic anda de gira en Estados Unidos. Aquí está, tenemos para muestra, basta un cartel, dice aquí pusimos 2 carteles. Y bueno, muy rápido vamos a ver qué nos dice. Aquí está, lo pueden ver claro en sus páginas, pero aquí está. La mayoría de mis amigos sabe que me gusta el rhythm and blues. Más ahora yo les digo que solo le canto a Jesús. Desde que Él tocó mi vida no encuentro motivo mejor. La mayoría de mis amigos sabe que me gusta el rhythm and blues. Más ahora yo les digo que solo le canto a Jesús. El alimento de mi espíritu es la palabra de Dios. Yeah, antes andaba en las tinieblas en la más completa oscuridad. Pero Él tocó a la puerta y a mi casa lo invité a cenar. Está el promo que está en su página, pero pueden pasar ahí, ver el cartel. Va a estar, el primer servicio en el que él va a estar tocando es el día de hoy, precisamente 23 de abril, y va a tener varias fechas durante un tiempo ahí en la Unión Americana. Entonces, cada año él tiene su gira, tiene sus amigos por allá y pastores, y tiene muy buen conecte y la gente lo busca. Entonces, si estás de la Unión Americana, si conoces gente ahí, invítalos, porque va a estar Charlie Bostic en varias ciudades de Estados Unidos. Nuestro querido Charlie Bostic. Bueno, seguimos con lo que hay. Imperio de Chihuahua. Él va a estar el 26, este fin de semana, en unas pizzas allí en su natal Chihuahua. Ahí va a estar Imperio. Síganlos en redes. Rompiendo Cadenas va a estar 27 de abril, este fin de semana. También ellos están en una gira por todos los centros de rehabilitación, centros de ayuda a la chavos banda que están en la drogadicción. Y bueno, el 1 de mayo está este evento, va a estar de lujo, Red House, Contrasentido, Espora, Tindan, van a estar aquí en el Gato Calavera, aquí en Xola. Y bueno, es jueves, la banda, y invito a que estemos ahí nos vemos, yo quiero ir. Entonces, para que nos veamos y nos saludamos y apoyemos a la banda. Es un evento ahí, puras bandas cristianas, en un barecito muy chido que está muy a gusto ahí en Xola. Y bueno, Geos Band va a estar en el festival del Beer Fest allá en Morelos. Aquí dejo el cartel, va a estar Molotov, va a estar Panteón Rococó, pero ahí van a estar los queridos brothers de Geos Band. Y bueno, apenas acaba de 23 de mayo, en Guanajuato va a estar Épica, y nuestros brothers de Argem les van a telonear. Felicidades a nuestros queridos bandos, nuestros queridos brothers de Argem. Por ahí tenemos una plática, una entrevista con ellos. Nuestro querido Luis Echegoyen, el baterista de Argem y también de Metanoia, va a estar ahí. 31 de mayo, rock y metal. Este va a ser le llaman voces del rock y el metal, puro clásico de lujo. Va a estar chidísimo. Nuestro querido Freddy Acosta se ha encargado de traer a grandes bandas, y bueno, Exor Metal presenta Voices of Christian Rock and Metal, las voces del rock y metal cristiano reunidas en México en un solo lugar. John Sleep, Jamie Rowe, Les Carlson, Michael Wright and Dale Troy. John Sleep, la voz icónica del rock cristiano que ha marcado más de 5 décadas. Jamie Rowe, la voz de Guardian que impactó a toda una generación. Los hermanos Thompson con uno de los regresos del heavy and hard más esperados con Bride. Les Carlson de Bloodgood con la voz, entrega y energía del heavy metal. Michael Wright de Barren Rose con la fuerza y actitud del metal del cielo. 31 de mayo, Auditorio Nuevos Comienzos.
3:30 de la tarde. Boletos en arema.mx o al 5536-631639. Yeah, y bueno, nuestra Ecos Eternos nos mandó su cartel 31 de mayo en Coatepec, 31 de junio en Jalapa y el 14 de junio en Coatepec. Aquí lo pueden ver, lo vamos a publicar en la página. El 7 de junio va a estar Espora, Lament, Los Tudiesca y Geset Punk. Y bueno, el 7 de junio hay un evento muy importante en Monterrey, porque es un reencuentro de aquel festival Sangre y Fuego, y van a estar bandotas como Dos Espías, como Sonus, como Zona 7 de Houston, va a estar Lodo, de Anton Protocol de Guadalajara, Utopía, que era de esa generación de rockeros y de festivales Sangre y Fuego, va a estar de la Ciudad de México, y Epiphany, que es una nueva banda, un proyecto de nuestro brother, que también toca en Dos Espías, Salón de la Justicia, y bueno, es imperdible en Monterrey, un reencuentro, y Striper va a estar en México, aquí están todas las fechas, su calendario, 11 de julio va a estar en GNP Seguros en Guadalajara, este es Monterrey, primero es Monterrey, luego 12 Ciudad de México y el 13 en Guadalajara. 25 de julio Yeos van con el regreso de su proyecto. Y bueno, vamos a pasar con nuestra invitada, sa de lujo. Yeah. ¿Cómo ves? Mande. Ay, te perdí un momento por el avión. ¿Cómo ves la escena? Mucho rock, ¿no? Muchísimo, y da mucho gusto que haya tantas actividades y que pues estrellas de talla internacional vengan, ¿no? Está chido. Qué padre. ¿Mande? ¿Tienes tus boletos para Voice of Rock Metal? No, todavía no, pero ahí le voy a escribir a Freddy para mover mis contactos y me lanzo. Sí, va a estar chidísimo esas bandas. Es un clásico, ya están viejitos, pero todavía la rifan chido. Bueno, sí, leyendas. Muy bien. Oye, pues tuve oportunidad, aquí voy a presumir el cartel del evento en que estuviste el jueves 27 de marzo en esta conferencia. Dice, tomar las armas, participación de experiencias y resistencias de las mujeres cristianas subterráneas. La verdad estuvo muy chido, te felicito, y por ahí tenemos, publicamos en la página toda la conferencia completa para quien quiera escucharla, pero bueno, esto más que la conferencia es como una charla más de cuates, más en confianza, pueden preguntar, y bueno, nuestra querida Ariadna es maestra en antropología, ¿verdad? Y estás trabajando tu proyecto de doctorado, ¿no? Así es, soy maestra en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa. Igual estoy en el doctorado, en el mismo posgrado, misma universidad. Muchas gracias. Y sí, ya llevo un tiempo hablando sobre metal cristiano, y en esta ocasión, bueno, desde la maestría, empecé a abordar el tema sobre las mujeres cristianas en la escena subterránea de México específicamente, porque pues me pareció muy importante, porque no hay ningún estudio que aborde a las mujeres específicamente, y mucho menos en México. Tal vez en Latinoamérica comiencen a haber ciertos estudios en cuanto a género y metal cristiano, cristianismo, pero en cuanto a mujeres metaleras o haciendo música subterránea, no lo hay. Entonces se me hizo algo súper importante de abordar, porque hay mucho cartel, hay mucha participación femenina, y pues es importante abordarla. Muy bien. Y bueno, para lo que nuestro auditorio que luego nos dice, hay aviones, vive cerca del aeropuerto, entonces vamos a tener de sonido de vez en cuando los aviones, la hora del aterrizaje, la hora pico de las 9 en adelante. Los últimos vuelos de este concurrido aeropuerto. Y bueno, pero me gustaría empezar desde antes.
con una pregunta. Primero, que le explicaras a nuestro auditorio de qué trata, bueno, la carrera de ciencias en antropología y por qué para las ciencias en antropología es relevante entender pues, aspectos del comportamiento humano, de la vida del hombre, pero en particular esta tesis que tuviste primeramente en el tema de la escena cristiana, entiendo que esa fue la tesis de licenciatura y después la maestría es ya en el tema de la mujer, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, desde el principio, para los que no sabemos tanto, ¿qué son las ciencias antropológicas y por qué esos temas son relevantes? Tanto así que te dieron el merecido reconocimiento de una licenciatura y después, pues, de una maestría. Sí, pues muchas gracias. Bueno, en principio la antropología estudia, como bien dijiste, los fenómenos humanos, los fenómenos sociales. Entonces, dentro de una de las ramas de la antropología es la antropología de la religión. Y yo me interesé mucho desde el principio de la carrera, desde el principio de la licenciatura, me interesé mucho en estos fenómenos, principalmente en el cristianismo, y de ahí surgió, poco tiempo después, igual en la licenciatura, el interés sobre la música cristiana en específico. Como fenómeno religioso, como fenómeno humano, más que religioso, como fenómeno humano, la música pues está en todas partes, ¿no? Entonces para mí era súper importante, o es súper importante, el papel de la música en la sociedad en general. Repito, más allá de lo religioso, la música está en todos lados, la música nos dice muchas cosas con respecto o al respecto de la cultura, al respecto de los fenómenos que vivimos día con día, y podemos hacer análisis increíbles, increíblemente enormes sobre un solo género musical o algún fenómeno que tenga que ver con la música. Entonces, yo, de la mano de mi asesora, a quien le mando un saludo, espero que me esté escuchando, es el doctor Garma, doctor Carlos Garma, a quien aprecio y admiro mucho. Él ha trabajado bastante con evangélicos, con cristianos, y él me encaminó hacia el estudio precisamente de la música cristiana. Cuando yo le presenté el proyecto, me apoyó bastante y pues fuimos como modelando, ¿no? Ciertas formas de cómo abordar un tema que prácticamente no es conocido, como bien dices, ¿no? Principalmente nos interesaba dar a conocer que es un fenómeno, parte de un fenómeno religioso, que además no se queda en la expresión musical, no se queda en la producción musical. Es decir, no es solamente rock, rock de alabanzas por ser, no sé, por amenizar, digamos, un servicio de alabanza, un servicio de culto, sino que alrededor de este fenómeno cultural, pues existe una escena, ¿no? Y surgió una escena y pues en la escena se mueven muchísimas cosas, que es algo que también la antropología aborda bastante, que es símbolos, rituales, prácticas, objetos rituales, ¿no? Entonces a mí me interesaba saber todo eso, conocer todo eso para llegar a un modelo práctico, analítico, en el que yo me explicara de dónde surgió el heavy metal cristiano. Esa fue la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me llamó mucho la atención cuando yo conocí el heavy metal cristiano que pudiera existir. Esa fue la pregunta base, esa fue la pregunta inicial del trabajo. ¿Cómo es que el metal puede sincretizarse con elementos religiosos o del cristianismo, ¿no? Entonces, de ahí surgió esa curiosidad a partir de toda esta raíz que te vengo explicando sobre el fenómeno cultural, el fenómeno religioso, estudio de signos, de símbolos, cómo entran en contacto entre ellos, cómo se resignifican a partir de los propios creyentes y cómo esto da pie a una identidad que si bien es religiosa, también es musical. Y pues en torno a eso, continué con la investigación hasta llegar al hecho de que la participación femenina pues no ha sido visibilizada para nada. Entonces, de ahí surge el meollo de este asunto, de esta investigación. Wow, wow, qué felicidad que alguien
toque ese tema porque, digo, alguna inquietud que tenemos, yo, por ejemplo, ahorita se fue, el de Dos Espías, un gran amigo ahí en Monterrey, está trabajando algunos documentales sobre la escena de rock cristiano, y yo también tengo bastante información que he recopilado sobre la historia del rock, porque a veces nos ha parecido injusto que en todas estas relatorías del rock en nuestro país o internacionales, pienses en el último documental de Rompan Todo, donde los grupos de Santolaya, donde varios libros sobre la historia del heavy metal en México, y lamentablemente el gran ausente de toda historia de este rock es el rock cristiano, ¿no? Y digo, me parece injusto, y aparte parcial, digo, porque lamentablemente no es considerado todo este gran movimiento de bandas dentro de esa escena. Así es. ¿Este tema lo abordaste o cómo abordaste primero la licenciatura, este tema? Y digo, te aplaudo porque te doy las gracias, porque el hecho de que en una tesis entre este tema, pues ya es empezarle a dar visibilidad, ¿no? Visibilidad a un hecho histórico, humano, un fenómeno de la historia, de la sociedad, que es el rock cristiano en nuestro país. De que es de alguna forma limitado, ocultado, o no sé, no puedo decir si lo ocultan a propósito, pero no lo quieren ver, ¿no? Lo tocaste en tu tesis, digo, no he leído la tesis, pero ¿qué temas abordas en esa tesis de licenciatura? Bueno, principalmente la idea era precisamente visibilizar un tema no abordado, ¿no? Aquí en México sí es abordado, de hecho hay un trabajo muy interesante, 2 trabajos muy interesantes que yo tomé como base, que es el de Daniel Ramos, es su tesis de maestría, discúlpenme, no recuerdo el nombre, pero él hace un estudio sobre el rock cristiano de alabanza, pues, en una congregación en Puebla, me parece, ¿no? Discúlpenme el dato, la verdad, ahorita no lo tengo presente. Y otro es el de Ariel Corpus, él también tiene varios textos, textos muy lúcidos, la verdad, en cuanto al abordaje, no nada más del rock cristiano, sino también del rap y del metal también. Entonces, tomando base en esos 2 estudios, también hay un estudio de Angélica Patiño que habla sobre la industria de la alabanza en general. Más o menos aborda cómo se construye la industria de la alabanza. Pero digo, qué importante, qué bueno que nos dices, digo, vamos a investigar un poquito más y si los tienes ahí a la mano después compartirlos, platicar con ellos, pero es muy interesante, claro, 4 tesis, 5 tesis con las tuyas que llevas, es poco para todo el material y para todas las bandas y toda la influencia que ha habido, pero es poco, pero es grano de oro, pues es granel de oro, porque sí es importante, ¿no? Y valioso, y pues nos gustaría saberlo, conocerlo y difundirlo, Sí. porque sí es importante para reconocer esas raíces. Así es. ¿Qué algunos temas dentro de este análisis sobre el rock que te haya llamado la atención, digamos, diferencias, pero al mismo tiempo similitudes con otras latitudes, otros países o con la misma escena mexicana? Sí, de hecho, bueno, una me preguntabas hace rato qué abordajes más o menos tuve en la tesis de licenciatura, y precisamente a mí me interesaba ver de dónde había salido esta simbiosis, ¿no? Esta simbiosis simbólica entre el cristianismo y el metal, y en qué momento se dio, y por qué, y para qué, y etcétera. Entonces yo lo que hago es igual y un poco torpe mi análisis, porque pues era muy amateur, pero lo que traté de hacer... Porque nadie lo había hecho. Porque nadie lo había hecho además, ¿no? Valioso, lo que traté de hacer... Sí, muchas gracias. Lo que traté de hacer en ese trabajo más que nada fue buscar como las raíces y lamentablemente anglosajonas del metal mismo. Me fui a Black Sabbath, Led Zeppelin, bueno, y pues me encontré con que realmente
prácticamente toda la parafernalia del heavy metal, pues era eso, parafernalia, ¿no? ¿Por qué? Porque el morbo vende, incluso Tony Iommi, si no me equivoco, en algún momento lo llegó a decir. El morbo y el miedo vende, ¿no? Entonces se agarraron de ahí para construir todo un imaginario que le dio forma al heavy metal, ¿no? Y bueno, si nos vamos más para atrás, que eso no aparece en la tesis de licenciatura, pero encontré otra banda, que era Coven, liderada por una mujer. Y bueno, toda esa parafernalia, pero Coven, por cierto, sí era satánica. De eso, ese es otro tema. Todo eso le da toda una parafernalia simbólica, ¿no? Yo le llamé una energía, una carga simbólica negativa a el heavy metal, ¿no? Y por ende se construyó un imaginario social que lo relacionaba con el oscurantismo, con el satanismo, con cosas negativas, ¿no? Y en lo social, pues obviamente repercutió bastante en el sentido de que pues veía un metalero en la calle en los 80s y por supuesto tiene pacto con el diablo y ha de hacer rituales. ¿Por qué? Porque era lo que se veía en las bandas de ese momento, ¿no? Entonces, en la tesis, pues lo que me llamó la atención es precisamente en qué momento surge el metal cristiano. Y resulta que pues surge como una contrarrespuesta precisamente a todo este imaginario social, ¿no? Construido a partir de ciertos elementos, si bien oscuros, que son indefendibles de muchas bandas, por cierto, a partir de estos precisamente elementos simbólicos, ciertas bandas, ciertas personas, por supuesto cristianas, bien posicionadas como cristianas, como Stryper, que fue la primera banda de metal cristiano, pues se posicionaron como tal en contra de la parafernalia, en contra del imaginario social, en contra de los estereotipos sobre el metal y sobre el rock. Entonces de ahí comienza esta simbiosis, ¿no? Ellos daban la pinta o dan hasta la fecha, porque grandes luminarias del metal, por supuesto, hasta la fecha conservan su pinta, digámoslo así, la parafernalia, repito, de indumentaria del metalero ochentero, del rockstar incluso, pero lo que iba a cambiar era el mensaje, totalmente el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? De que la música puede ser usada para alabar a Dios y el metal no tiene nada que ver con lo satánico, con lo oscuro. Si cambiamos el mensaje, puede ser agradable a Dios y para nosotros también, ¿no? Para disfrutar la música y para disfrutar el alabar a Dios, ¿no? Entonces, en torno a eso comienzan a haber más bandas, surgen muchísimas bandas, se da un boom de bandas de metal cristiano por ahí de los 90s en muchas latitudes, incluyendo México, ¿no? Entonces, rastreando y demás, vine a dar hasta acá con bandas como Débora, Exousia y otras bandas más que salen en la tesis de licenciatura, que precisamente replican replican el mensaje de Stryper, ¿no? Que es el metal no tiene por qué ser satánico, no tiene por qué ser algo oscuro, y lo replican en esta forma de enunciarse como cristianos ante la escena subterránea secular, y es otra forma de evangelizar, pero también es otra forma de atraer y de mantener creyentes hacia el cristianismo y sin que se sintieran, por supuesto, juzgados o discriminados de alguna forma en congregaciones que son más tradicionales, que son más conservadoras y que rechazan absolutamente tanto vestimenta como música. Entonces, esas fueron como que los elementos que empecé a desmenuzar del surgimiento del heavy metal y cómo llega a México, se replica el mensaje. Y bueno, de ahí el resto es historia y de ahí para el real y ahorita platicamos. Órale, muy bien. Pues vamos, ¿te parece? Vamos a un tema que mandaste algunas canciones. Vamos a empezar ¿con cuál quieres que empecemos? Híjole, si quieres la de Porte Uncione. Vale, va que va. Vámonos con esto que dice así.
¡Ea! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Saludos a nuestro querido Paquito, a los Abranes de Forte Unción, Abraham Contreras, Abraham Hurtado, ¿sí es? Y nuestro querido Abraham Salomo. Los invitamos a que vean su podcast de Abraham. Está rompiendo con todo sobre la guitarra, todo lo que conlleva al mundo del guitarrista, nuestro querido Abraham GTR, guitarrista, creo que se llama su podcast, síganlo. Y bueno, seguimos con Ariadna, nuestra querida máster, te podemos decir máster o maestría, maestra de ciencias antropológicas. Está muy padre, estamos platicando de sus trabajos que ha realizado. La verdad es que una bendición, muy padres. Se atreve a poner orden a la historia y a las ideas, y bueno, esperemos que pronto veamos una publicación, porque la verdad vale la pena, son importantes documentos que tenemos ahí que tener todos los que nos amamos el rock cristiano. Y bueno, si quieres entramos al tema de la tesis de maestría, de ahorita platicamos un poquito de todo esto de la antropología y del rock cristiano, y que fue como la primera tesis de licenciatura, y bueno, tocaremos también temas de allá y para acá, pero platícanos de esa tesis de doctorado sobre la mujer, cuál fue la línea de investigación, cómo surgió esa inquietud, cómo abordaste ese tema, si eres tan amable. Claro que sí. Pues bueno, como les decía desde hace rato, mi interés en el heavy metal cristiano se fue orientando hacia el hecho de que, a pesar de que había mucha participación femenina, pues no había sido abordada de manera académica, de manera formal. Entonces me puse a indagar, me puse a investigar y pues realmente me tocó construir un eje nuevo, completamente nuevo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay muchísimos variados y vastos, enormes estudios sobre la mujer en el cristianismo y sobre la mujer incluso también en la música cristiana, y en el metal, por supuesto, que también hay muchísimos trabajos muy valiosos sobre la mujer en el metal, y en el metal mexicano también, no había específicamente algo sobre la mujer en el metal cristiano, ¿no? Entonces me tocó entrarle, y recuerdo muy bien que en alguna ocasión desde la licenciatura yo le hice la observación a precisamente Ariel Corpus en una asesoría que nos estaba haciendo sobre la música cristiana, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y las bandas de mujeres dónde están, no? Y él me dijo, claro que las hay, lo que no hay es estudios al respecto y estaría muy bueno que lo hicieras. Entonces me lo propuse desde entonces para la maestría, y en la licenciatura quedó un resquicio muy pequeñito, un apartado muy pequeñito sobre la participación de Claudia Cano, de Débora, la frontwoman de Débora, en todo, tanto en la iglesia de Alcance Subterráneo, como en la banda como tal, como líder, como mujer que grita, una mujer que grita, porque así las defino ahora, y ahorita les hablo un poco de eso. Y pues de ahí como que el papel precisamente de Claudia Cano y de Lani Uceda, que es la vocalista de Alguna Vez Fui Muerto, también participaron en Éxodo y en Warning Tour, y bueno, estos eventos que Alcance Subterráneo organiza. A partir del papel de ellas yo me empecé como a inspirar un poquito más con respecto a ciertos temas. Entonces, al llegar a la maestría, las invité, por supuesto, a participar. Hubo una respuesta muy buena de 4 chicas en específico que comenzaron a apoyarme bastante, y pues comenzamos a trabajar como que un poco tambaleantes porque yo no sabía bien qué temáticas iba a abordar. Tenía una idea sobre la participación de ellas en escenario, pero también me llamaba mucho la atención las prédicas que ellas daban debajo del escenario, su papel como madres, como músicas que giran con bebés en brazos, ¿no? Por ejemplo, o con su familia entera. Todo esto me llevó, por ejemplo, a hacerles las preguntas, gracias, a hacerles las preguntas específicas que fueron en torno a 4 temáticas, que fueron adolescencia, noviazgo, matrimonio y familia.
En estas 4 temáticas abordamos lo que es el imaginario de una mujer cristiana y cómo entra en conflicto con la música rockera, con el metal, con el gótico, y cómo entra en conflicto como ciertos ideales, ¿no? Porque por una parte tenemos la escena subterránea, underground, que si bien en muchos aspectos ha sido liberadora, ha sido contracultural, ha sido subalterna, ha sido responsable de muchos movimientos sociales de protesta y musicaliza, bueno, musicaliza muchos de estos eventos sociales y movimientos y resistencias, a pesar de que conocemos algunos, realmente para las mujeres, pues es otra historia, ¿no? Para las mujeres ha sido un poco, no difícil, pero sí ha sido un poco un camino lleno de tropiezos en cuanto a posicionarte en la escena secular como metalera, como música sobre todo. ¿Por qué? Porque existe el constante cuestionamiento en torno a la virtuosidad, en torno a comentarios. Continuamente escuchaba comentarios, ya sea en la escena secular o en la escena cristiana, sobre si realmente esta chica toca, si esta banda de mujeres realmente es buena, si estaría mejor que el baterista fuera hombre, porque entonces el ritmo estaría más pesado, ¿no? O que una mujer simplemente no puede tocar metal o rock, porque pues no, o sea, no tiene la fuerza ni la virilidad, ¿no? De interpretar estos géneros que socialmente se asocian más a lo masculino. Entonces, a partir de esto, jalé estas temáticas como cómo fluye, ¿no? Cómo se contraponen discursiva y en la realidad, ¿no? Discursivamente y en la realidad en sus vidas cotidianas. Más o menos ahí intenté llevar el hilo conductor de esta investigación por ahí, pero resultó en algo mucho más interesante que esta contradicción de discursos, que fue ya en lo que detonó la tesis de doctorado que estoy abordando ahorita. Pero fue más que nada porque había sí cierta contradicción de discursos entre, bueno, si se posicionan como mujeres cristianas hasta cierto punto, ¿qué onda con otras temáticas, con otras formas de pensamiento, cómo lo conjuntan en sus vidas cotidianas y sobre eso además, cómo ellas se presentan ante la sociedad en general como cristianas y como subterráneas? Entonces, ese fue el hilo conductor. Eh, Hay varias cosas que se abordaron en las entrevistas, por ejemplo, en cuanto a las expectativas que se tienen como mujeres cristianas de un matrimonio, de cómo se lleva una familia. Muy interesante la participación de Lani, por ejemplo, en ese aspecto, sobre cómo conjunta su papel como madre y como música en las giras, por ejemplo, o la participación de Melissa, que fue también muy importante porque ella es criminóloga, trabaja para una asociación civil religiosa, entonces al ser criminóloga, al ser creyente y además estudiando teología, bueno, ¿cómo se conjunta todo esto en su vida cotidiana, ¿no? Fueron temáticas que la verdad en ese momento no se abordaron de manera más profunda, pero bueno, es la idea para lo que sigue, para la tesis de doctorado. Wow, qué padre, ¿no? Bueno, qué padre que ibas buscando los colmillos del elefante y te encontraste al elefante completo, ¿no? Una serie de, 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 de temas muy interesantes respecto al ser, ¿no? Respecto al ser humano, y ese es el propósito, pues, de la carrera, ¿no? Y de alguna forma hay un vínculo muy profundo con el ser cristiano, con el ethos cristiano, porque un interés es la salvación del hombre a través no nada más de la vida eterna, pero la redención de la vida en Cristo, ¿no? Y algunos temas que platicaste sobre estos temas que abordabas de rebeldía y de justicia y de temas que abordaban tus entrevistadas para la tesis, ¿verdad? Recuerdo este tema, ¿no? Los temas que
que componían ellas, que llegaba de su corazón. Si gustas platicar sobre esto. Sí, claro que sí. Pues el tema de la resistencia, que es justamente, no sé cómo se va a llamar la tesis de doctorado, pero bueno, quiero que lleve la palabra resistencia de inicio, porque un tema muy constante en las entrevistas y en los testimonios de conversión y de vida fue precisamente la guerra espiritual. Entonces, para mí la guerra espiritual comenzó a dibujarse como un tipo de resistencia. ¿Por qué? Porque por un lado, sí, lo que hablábamos, se presentan ante una escena secular relacionada con lo oscuro, con el satanismo, con cosas, con elementos negativos, de carga simbólica negativa, como lo decía hace rato, pero por otra parte, ellas tienen sus propias opiniones y sus propios posicionamientos en cuanto a lo que es para ellas en la vida cotidiana la guerra espiritual. Y uno de estos elementos es, sí, por supuesto, su vida personal, su vida cotidiana, pero también posicionamientos muy específicos en cuanto a, por ejemplo, el aborto, ¿no? La legalización del aborto o las luchas feministas. Hay algunas de ellas que se posicionan como feministas y se definen como feministas cristianas, seguidoras incluso de la teología cristiana, pero hay otras que simplemente no. Para ellas el feminismo no las representa tal cual lo conocen. Para ellas la resistencia viene de la guerra espiritual del discurso de la religión cristiana. Entonces, para mí es muy importante señalar, no como tal, como si fuera una diferencia entre lo que entienden ellas sobre la guerra espiritual y lo que entienden las congregaciones, sino cómo se lleva a cabo este posicionamiento como, más allá que como de un posicionamiento ideológico, como posicionamiento político, incluso, ¿no? Pero bueno, ese tema me lo voy a reservar porque incluso todavía no lo desarrollo, no lo abordo bien. Todavía estamos trabajando, y precisamente uno de los objetivos de este trabajo es desdibujar estas fronteras entre la investigadora y la entrevistada, ¿no? Los sujetos de estudio. No me gusta la idea, y se lo decía a mis participantes, se lo decía a Dulce, se lo decía a Lanu, un saludo si me están viendo. No me gusta esta idea extractivista antropológica, que es muy tradicional desde la antropología de antaño, de llegar a una comunidad o con un cierto grupo social y bueno, ya vi, ya observé, ya extraje los datos que necesitaba para irme a mi escritorio y redactarlo. No me gusta ese esquema de trabajo. Lo que a mí me gustaría hacer, y me hubiera gustado hacer desde la maestría, fue presentarles el texto que yo interpreté, mis interpretaciones, y que ellas lo lean, que ellas en conjunto trabajen conmigo para que sea una visión más personal de ellas, y yo funcionar más como una vía entre el análisis académico y lo que ellas viven y creen y practican día con día. Entonces, ese para mí es un posicionamiento feminista de mi investigación, pero sí me cuesta un poquito de trabajo porque justamente estas tensiones existen, ¿no? Estas tensiones entre si una se autodenomina como feminista y la otra no, y ha habido ciertas, no discusiones, pero sí debate padre, ¿no? Debate chido, en donde, bueno, entran estas formas de pensamiento, más allá de formas de pensamiento como discursos y posicionamientos políticos y discursos y posicionamientos cotidianos, ¿no? Claro. Espero haber contestado porque creo que divagué mucho. No, está bien. Digo, es una charla de café. Ya la presentación fue allá, formal. Aquí estamos en esta conversación porque está muy interesante. Publicamos la conferencia que dio, entonces yo les invito a que busquen en el canal. Yo está en el canal de seminario de estudios de heavy metal. Está, creo que en el del Politécnico también, pero también en Dunami Rock publicamos. Ahí sí ya la maestra con su formalidad hizo su conferencia muy padre, una presentación muy rica, mucha gente, y aquí estamos más como en ese chalecito de café
comentando el después. Y bueno, muy interesantes entonces temáticas que traes. La verdad, vamos a ver un poquito, aquí están los comentarios. Dice, ay, vamos a ver aquí cómo está la banda. Dice Gobis West, dice, esa es mi valedora. Abraham Salomo, no es Abraham Contreras Vázquez. Hola, Quique, saludos de Fortunción, saludos, ya ves que tocamos un tema. Dice Pineda Medina, dice, exactamente como lo dice la maestra, no se debe satanizar la música metálica, es una forma de evangelizar a los jóvenes. Saludos y bendiciones, maestra Ari. Muy bien. Abraham Contreras Vázquez, Gustavo ya no está en la banda. Está bien, pero estuvo, lo queremos, aunque ya no esté. Bueno, gracias por la aclaración. Dice, interesante presentación, Catlili Luna Maya. Y dice, muy bien. Y bueno, siguen más comentarios. En fin, muy padre. Felicitaciones. ¿Te parece si vamos con un segundo tema? ¿Te parece si vamos con el tema del Lanú, de Vals? Claro que sí. Como que queda aquí en lo que hemos platicado. Vamos con esto, que es así.
¡Ea! Muy bien. Saludos a Lanú y a su bandota. ¡Ea! Y bueno, también a el buen Baruch, el pastor ahí de la iglesia Poema. Y bueno, ¿por qué te gustó este tema, esta canción? ¿Por qué no la sugeriste? Porque precisamente habla de todo lo que yo vi con ellas, ¿no? En trabajo de campo y en las entrevistas. Todo este planteamiento acerca de la guerra espiritual no es coincidencia ni en las congregaciones ni en la vida cotidiana de ellas. ¿Por qué? Porque si bien viene desde un discurso religioso cristiano, por supuesto, en cuanto a la noción de salvación, en cuanto a la noción de un futuro mejor, de un mundo mejor, creo que hay un sentido de militancia muy importante en estos discursos. ¿Por qué? Porque no se está hablando de un mundo venidero del cielo, bueno, sí, obvio, pero no se está hablando de una utopía inalcanzable o de un mundo, imaginario, en donde todo es posible, no, sino que se está hablando de cambiar el mundo aquí y ahora, ¿no? De cambiar el sentido de cómo está girando el mundo en torno a pobreza, en torno a desigualdades, en torno a violencias de distintos tipos. Entonces, para mí es muy importante a estudiar y entender un poquito más sobre cómo se posicionan ellas al respecto y cómo militan desde ciertas trincheras, ¿no? En una plática con Lanu, precisamente, ella me habló sobre su posicionamiento muy específico, claro, en torno a ciertas temáticas pues de interés social y político muy contundentes. Por ejemplo, la pornografía. Por ejemplo, la trata de blancas y cómo está relacionada con la pornografía. Ella hace una investigación exhaustiva antes de salir a cantar, incluso antes de salir a evangelizar y antes de salir, ella va a las marchas feministas, ¿no? Ella hace sus carteles con información fidedigna y confiable, encuestas, o sea, hace toda una investigación para su militancia feminista, ¿no? Y esa parte, pues por supuesto que también se escribe, la escribe, la comparte a través de su música. Para mí, por ejemplo, fue muy importante esta canción en específico, porque como dice el título y el coro, tomar las armas contra qué, bueno, contra la injusticia, es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer las cosas mejor. Bueno, entonces, se queda solo en un sentido profético, imaginario de que en algún momento estaremos en el cielo si nos portamos bien aquí. No, se queda aquí, o sea, es momento de cambiar aquí para después ver si llegamos de algún modo al cielo y a lo que nos promete la Biblia y Jesús, ¿no? Pero el chiste es ver qué dejamos aquí, qué camino se construye aquí, y esa es la militancia de muchas de ellas. Claro, muy interesante, muy interesante porque es el fenómeno que vemos. Bueno, naturalmente las bandas de rock hablan naturalmente desde la fe, desde el imaginario religioso que comentas. Imaginario no quiere decir algo, quiere decir la construcción de pensamientos que tenemos para ser quienes somos, ¿no? Entonces, no, porque a veces hay términos que la gente dice, no, pues imaginario, no, Dios no es imaginario, es real. No, pero está hablando desde la construcción y encontramos dos que yo he encontrado en el rock, sobre todo después post-pandémico, que fue una teología de escapar, de que el mundo se va a acabar y que ya nos vamos a morir, y hay muchas bandas e iglesias que no lo quiero decir peyorativamente, pero me parece que son escapistas, pues dicen ya, a este mundo ya, vámonos, no queremos vivir este mundo, y ya que todo se lo cargue el Armagedón y ya nos vamos a ir al cielo, ¿no? Y cantan sobre esa temática. Yo en lo particular respeto, pero no convivo mucho con esa posición teológica.
escatológica de vivir todos los días el fin del mundo y escaparlo, ¿no? De alguna forma creo, como dicen, que el Señor Jesús nos resucita la metanoia para un propósito en la existencia. Claro, hay la eternidad, lo creemos, pero también hay esta congruencia de la existencia para construir el reino de Dios. Y en ese sentido, otras bandas, en lugar de escapar, ya que se carga el Armagedón y vámonos, están trabajando el tema en sus letras de cambiar este mundo a la voluntad del reino de Dios, a las enseñanzas de Jesucristo, como tú comentas bien, de la justicia, del amor aquí, ¿no? De la justicia aquí, del plan de Dios aquí, del atender a los pobres aquí, y si viene a bien, sí es cierto, la salvación es de Cristo, pero también hay un frutos que tenemos que dar, ¿no? Esa parte es muy interesante, ¿no? Es muy interesante y cómo lo has abordado en este análisis del imaginario del social, del hombre aquí y del canto, pues, y de la expresión musical. Muy rápido hacer un compromiso con unos amigos que tenemos aquí y vamos a escuchen nuestros amigos del programa. Metanoia Records es un estudio de grabación liderado por nuestro brother Alfredo Echegoyen, que tiene amplia experiencia en rock, ha grabado bandas como Argent, Gravity y naturalmente su banda Metanoia. Él desde los 80s es músico de la banda Armagedón y ahora de Metanoia. Entonces ofrece sus servicios y ofrece uno para que te animes, si avisas que comentas que lo oíste en este programa, que te es tú para que te animes. Y bueno, vámonos con otro mensaje de nuestros amigos del programa. Y esto dice así. Sí, bueno. ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás? Habla Israel. ¿Te acuerdas de mí? No me acuerdo de ti, bro. No te creas. Sí, men, pues me acuerdo. Muy buenas memorias. Hace algunos años ya que no nos hemos visto, que no hemos tocado, pero híjole, qué buenos recuerdos. ¡Arriba, vuela la cara! ¡Mírame a los ojos! Sí, ¿verdad? Fueron grandes momentos, grandes años. Ey, pues déjale hablar a Noé, a ver qué onda. Va. Sí, pues que es que dijo que algo se estaba cocinando, pues vamos a ver qué rollo. Bueno. ¿Qué onda, mi Noé? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que decías que se estaba cocinando? ¿Cocinando? Pues lo único que cociné fue un sándwich de mermelada con crema de cacahuate.
¿No era sobre un festival? Pues sé que algo va a despertar en Monterrey. 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 ¡Ea! Va a estar Sangre y Fuego. Ahora se llama Sin Distorsión No Hay Redención. Y van a estar estas bandas de los 2000, las del nu metal. Va a estar Anton Protocol, va a estar Salón de la Justicia, va a estar Zona 7 de Houston, nuestro querido brother Moncho, va a estar Solus, Lodo, todas esas bandas de los 2000 que hicieron giras, Utopía, que hicieron gira en México, en Guadalajara y Monterrey, hicieron ahí una unión y estuvieron tocando festivales en esas 3 ciudades. Bueno, nada más, creo que también estuvieron en Aguascalientes, nuestro brother Isaac Gutiérrez, que vemos tocar a su hijo la batería bien macizo, hijo de Tigre, Pintito, muy bien, van a estar en Monterrey, 7 de junio, un gran concierto del recuerdo, y probablemente pinten para una gira por ahí con esas bandotas de los 2000, esa época del nu metal. Y bueno, seguimos con nuestra querida Ariadna. Y bueno, nos vamos acercando al final del programa. La verdad estamos súper interesante y bueno, seguiremos platicando porque la verdad creo que estos temas dan para mucha reflexión, mucha pensamiento, muchas ideas. Y en ese tenor me gustaría platicar qué viene. Ya medio nos dices, hay un sondeo de la tesis de maestría, pero pues platícanos quién es Ariadna, qué está planeando ahorita, en qué está trabajando, es de familia músicos, y bueno, platícanos qué viene. Tenía mi audio desactivado, listo. Pues, ¿quién es Ariadna? Soy, como les decíamos desde el principio, soy antropóloga social. Ahorita me dedico a hacer el doctorado. Soy mamá primeriza, por cierto. Y creo que eso es muy importante mencionarlo, gracias. Es muy importante mencionarlo también porque hay cosas que emocionalmente detonan varias temáticas del doctorado. Sí, por supuesto, la maternidad, no todas ellas son madres, pero sí algunas cosas en cuanto a la emocionalidad. Yo quisiera abordar más estos temas de la emocionalidad, de los sentimientos, del cuerpo incluso, porque tanto hacer una investigación como hacer música, hacer arte, es implicar las emociones, es implicar el cuerpo. Y la verdad es que temáticas tan potentes, tan importantes como la resistencia, como la crítica constante a ciertos temas de interés social y político, también afectan a la investigadora, ¿no? Por ejemplo, leyendo las estadísticas que la ONU ha investigado con respecto a la pornografía infantil, México es el primer país en consumir y producir pornografía infantil. Entonces, para mí como madre de una niña, eso repercute emocional y corporalmente en todo. Y vivir cosas junto a ellas, caminando junto a ellas, tanto de manera simbólica como de manera real, por ejemplo, en la marcha del último 8 de marzo, caminar de la mano del ANU en esa marcha fue para mí impactante. Repito, leer los datos que ella investiga y comprender cada vez más cómo es su sistema de pensamiento, que si bien está relacionado o viene de un posicionamiento religioso, por supuesto, también deviene en un posicionamiento político, como lo decía desde el principio. Entonces, lo que viene precisamente es tratar de desglosar lo más que se pueda este sistema de pensamiento, estas posturas, estos discursos que rompen
de alguna forma con discursos incluso violentos, machistas, así lo voy a mencionar, así lo se tiene que enunciar así, violentos, machistas de parte de congregaciones tradicionales en las que se les cierran las puertas a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, o se le tiene cierto repele a que una mujer, no sé, que una mujer se convierta en pastora, que una mujer lidere algún grupo, lidere alguna célula, que una mujer salga a pastorear tal cual, ¿no? A evangelizar, que una mujer dirija su propia congregación. Todavía hay mucha lucha detrás de esto, hay mucho camino que recorrer, y este trabajo espero que sea una semillita, como un acercamiento a este tipo de resistencias, de prácticas de las mujeres que están llevando a cabo desde distintas trincheras. Por supuesto, nuestro eje es la música, ¿no? Como lo decía con Lanu, también tenemos la participación de Dulce, que hace una militancia muy importante en el subterráneo underground, como música, pero también como underground, ¿no? Teniendo como entre... Ella se mueve entre la escena secular y la escena cristiana, pero también ha recibido ciertas formas de discriminación de parte de hermanos en Cristo, que le exigen que se presente como alguien que no es, que cambie su vestimenta, que cambie su parafernalia para que entonces sea aceptada no solo dentro de la congregación, sino por Cristo, ¿no? Entonces, todos estos discursos me interesa plasmarlos de alguna forma, pero de su viva voz, que yo no sea realmente quien, repito, quien extrae y escribe y redacta y ahí está, ¿no? Sino que espero que en el trabajo final se vea esa participación, ese trabajo de ellas como tal de enunciarse política, religiosa, social y musicalmente, artísticamente, como mujeres cristianas subterráneas. Eso es lo que viene. Hay muchos proyectos más en puerta, de la mano de Lina. Le mando un saludo a Lina también, ex guitarrista ex bajista, perdón, de Estereografía. Le mando un saludo también a Karen de Estereografía. Hay mucho trabajo que hacer con ellas también, porque también tienen historias muy fuertes, ¿no? En cuanto a su conversión, sí, por supuesto, pero también en cuanto a este flujo, ir y venir de sistemas simbólicos y sistemas de pensamiento entre lo que es el mundo secular, la guerra espiritual y cómo lo entienden ellas como cristianas conversas, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer todavía. No canto victoria, debería de llevar muchísimo más avance, pero bueno, una investigación no es tan sencilla, y mucho menos cuando se trabaja específicamente con ciertas personas, ¿no? Toda investigación tiene su tiempo, toda investigación tiene sus ires y venires, y como lo dije hace rato, pues también se involucran las emociones, se involucran los sentimientos, se involucra el cuerpo, y hay muchas cosas, muchas temáticas que a mí me gustaría abordar a partir de estos ejes, ¿no? Que más que un dato etnográfico, el cómo me hizo sentir cierta canción, sea más bien el eje, ¿no? Que sea el eje conductor sobre qué detonó el escuchar alguna composición del qué detonó el escuchar a Dulce predicar en su iglesia, qué detonó el trabajar con Lina en eventos de la escena secular, qué detonó en Karen el quererse convertir después de enunciarse como prácticamente antirreligiosa a hueso colorado, ¿no? Todas esas cosas, por supuesto que tienen un impacto, como decía hace rato, en mí como investigadora, como persona, como mamá, como mujer, como música, etcétera. Y bueno, también, por supuesto que espero que todo esto que digo se cumpla, que se vea reflejado en la investigación, porque es mucho, es bastante, y estamos hablando de historias de vida muy pesadas, muy largas y muy interesantes. Muy bien, ¿no? Pues qué interesante, muy padre. ¿Te parece? Vamos con una canción más. ¿Cuál quieres que pongamos? Ay, ¿cuál otra te mandé? Ah, pues la de Lina, ya que la mencioné. Bueno, pues vámonos con esa. Hay una que, la de Magenta o la de Satisfacción. Magenta. Vamos. Fuego rosa.
Lo más lindo y grande que se puede dar, dibujar momentos llenos de felicidad y más. Equivocada estuve al pensar de más que tu aroma podría recordar. Sabor agridulce en más de una porción. Pensar historias que hoy no quiero revelar. Y ya, pues nunca estuviste realmente aquí. No hay más, mis lágrimas muy pronto cesarán. La promesa de una gran restauración y más. Es algo que es difícil de explicar. Y ya, mi letra no te alcanzaría a contar. Quiero más del amor de mi creador. Quiero Muy bien. Rolota. Muy bien. Rolota. Todas han sido Sí. rolotas.
Claro, claro. Sí, dice Sting que, ¿cómo dice? Si escribes una canción, dice, puedes cantar dos canciones, una de desamor y normalmente vas a tener mucho éxito, o puedes cantar una de amor y ser muy bonita pero no tener tanto éxito. En el ser humano nos gusta este tema del desamor, nos Sí. impacta, nos pega, y ahí está el bolero, el tango, Paquita, que decía Sting, pero si cantas una canción de amor, a veces apuestas a que no tenga tanto pegue como las de desamor. Y bueno, Sí. muy bien, muy bien. Pero, y bueno, y un tema que probablemente no tocaremos es el tema de hablar como cristianos de de las emociones que tenemos, de las depresiones, desasosiegos, luchas. Decía Bono en una entrevista que él se ha declarado cristiano, y esa entrevista dice que la Biblia, las historias, hablan de amor, de las historias, de la literatura, en los cantos, de los cantares, en los libros de David, en la historia romántica de Ruth, en la historia patriótica de Esther. Entonces habla de las grandes pasiones del ser humano y es lo valioso de la Biblia, de la literatura, pero a veces los cristianos nos alejamos de estas emociones y pareciera como que la queremos vetar de la canción y de la música. En el rock no, en el rock sí nos atrevemos a hablar de esas crisis, de esas luchas, y a veces en la alabanza pareciera que no debemos hablar más que de pura alegría, ¿no? Y felicidad y alabanza. Entonces, y decía Bono que por eso no le gustaba la música cristiana, porque no hablaba de las grandes pasiones o de las necesidades del ser humano, sino de un mundo perfecto. Y bueno, pero bueno, ya estamos a nada de terminar, el tiempo se nos acaba, es un tirano. Si gustas comentarnos, si quieres algún anuncio o despedirte, mandarle saludos a la pandilla, a la banda, a los amigos, es el momento. Sí, muchas gracias. No, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es un honor estar aquí. Ya conocía este podcast, este espacio tan bonito en donde han desfilado varias luminarias hasta donde tengo entendido. Y para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias, de verdad. No tengo palabras para agradecerte el invitarme a estar aquí contigo. Y pues sí, muchos saludos principalmente, por supuesto, a mis amigas, que ya las considero mis amigas, mis colaboradoras de la investigación, a Lanu, a Dul, a Meli, ay, un mosquito, a Lani, a Lina, a Karen también. Si se me olvida alguien más, pues una disculpa, pero muchas gracias. Quiero agradecerles a ellas porque pues obviamente que es muy, muy trillada esa frase, pero sin ellas esto pues no sería posible, ¿no? También quiero agradecerles y mandarles el saludo a mis compañeras del seminario de Heavy Metal, que orgullosamente creo que somos más mujeres dentro del seminario de estudios sobre Heavy Metal, orgullosamente, y quiero mandarles un abrazo muy profundo, y a los amigos que me estén viendo de la UAM, del posgrado, y pues ya, creo que eso es todo lo que tengo que decir, de verdad, reitero mis agradecimientos. Y pues nada, invitaciones creo que por ahora no hay. Más bien, pues estoy a lo que los caminos de Dios me lleven. Muy bien, muy bien. Y bueno, te falta el saludo a tu maridito y a la bebé y al Claro. papá. Es que me están escuchando detrás de la puerta, entonces ya se aventaron toda la plática. Felicidades a la familia de Ariana también, porque la apoya, ¿no? Digo, es una bendición siempre. ¿Y ya cómo se llama tu nena? Arwen Fernanda. Ah, Fernanda, muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bonito y felicidades. Felicidades por esa tesis y bueno, seguramente tendremos más programa cuando vayan avanzando todos esos estudios que estás teniendo, y si en algo podemos apoyarte, Dunami Rock trata de construir puentes, ¿no?
puentes entre músicos, entre productores, entre estudios, entre festivales y ahora también entre músicos investigadores. Muy bien, un orgullo tenerte en el programa también y te felicitamos nuevamente por esos trabajos, la ponencia, la verdad, de lujo, muy padre. Y bueno, muchas gracias por darle visibilidad a un tema muchas veces olvidado, ignorado, ocultado, no lo sabemos, pero el rock cristiano no ha estado en los anales de los escritos y de las enciclopedias del rock en México, ni en los programas, ni en las series. Entonces, sí hace falta que también levantemos la mano y digamos, oiga, momento, también estamos aquí, no nada más Judas Priest, sino también Striper, no nada más ¿cómo se llama? Transmetal, sino también está Exousia, o The Blues, ¿no? Charlie Bostic, y en fin, todos los demás. Serpiente de Bronce, que tocamos en Rocotitlán. Muy bien. Y las bandas Pues bueno, femeninas, por supuesto, también la presencia no, y las mujeres femenina. que le estuvieron mencionando todo el programa, claro que sí. Muy bien, porque aparte creo que la madre del rock es una blusera, ¿no? Por ahí en la Así historia es. ahí que vimos ahorita, una blusera, Sí. No me acuerdo ahorita el Rosetta, nombre. la hermana Rosetta. Rosetta, La hermana Rosetta Tharpe. Exacto, ahí está. Y bueno, cuando quieres, este es tu programa, un tema interesante que quieras compartir. La verdad, estamos muy interesados, sobre todo alguien que toma con tanta disciplina y tanto cariño el análisis de la historia y de los eventos humanos, sociales, y en este particular del arte, del rock, de la música cristiana, ¿no? Entonces, cuando gustes es tu programa, mi querida. Muchas Ariadna. gracias. Muchas gracias, Bueno, Quique. Un honor. Y bueno, nos despedimos. Tsunami Rock es una explosión de rock a los sentidos y una caricia de nuestro Dios para tu alma. Y esto dice así. Satisfacer el alma rota, insaciable, cuando poco que recibe, pronto se escapa, para mostrar el vacío enorme que duele, y se agranda más y más. Pide más y más. Mi ser tiene tanta sed de ti. Probé todo lo que hay, no me llenó. Corrí tan lejos de ti. Dolor fue lo único que yo conseguí. ¿Qué es lo que está mal en mí? Que arrastra mi corazón a la maldad cada día más. Solo el agua, fuimos hacia esta sed que tengo. La única satisfacción que sacia el alma no se escapa ni se desvanece en medio de la muerte y el dolor, en medio de la mejor vida no disminuye.
Exor Metal presenta Voices of Christian Rock and Metal, las voces del rock y metal cristiano reunidas en México en un solo lugar. John Sleep, Jamie Rowe, Les Carlson, Michael Wright and Dale Antoy. John Sleep, la voz icónica del rock cristiano que ha marcado más de 5 décadas. Jamie Rowe, la voz de Guardian que impactó a toda una generación. Los hermanos Thompson con uno de los regresos del Heavy and Hard más esperados con Bride. Les Carlson de Bloodgood, con la voz, entrega y energía del heavy metal. Michael Wright de Barren Rose, con la fuerza y actitud del metal del cielo. 31 de mayo, Auditorio Nuevos Comienzos, 3:30 de la tarde. Boletos en arema.mx o al 5536-631639.